frases que lógicamente todos nos llevamos a la cabeza cuando decíamos Arbeloa, ¿no? Nuevo entrenador del Real Madrid, sale Alonso, y yo creo que pocos dábamos, ¿no? Arbeloa como un técnico que futbolísticamente pudiese hacer cosas grandes en el Real Madrid, pero bueno, el hombre está peleando su oportunidad, está trabajando como el que más, quiere aprovechar, ¿no? Pues ser el entrenador del Real Madrid. Y de hecho hoy le preguntaban, ¿no? En la primera pregunta que le hacían a Arbeloa en la rueda de prensa, pues le decían, ¿a qué ha jugado hoy el Real Madrid? ¿No? Que es también una pregunta que nos solemos hacer partido sí, día también, ¿no? Y él decía, en un tono un poco irónico, ¿no? Decía como a ganar el partido, que es a lo que juega el Real Madrid, ¿no? Es un técnico que yo creo, desde mi punto de vista, suele dominar bastante bien el tema de la comunicación. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. De momento, como decíamos, está un punto del Barça, y vamos a ver qué hace mañana el Barça, como decíamos, en una plaza complicada. Viene la Champions, se aprieta el calendario, quedan todavía puntos en juego, hay equipos que también van a estar peleándose otras cosas en la Liga, y ojo porque que al final, a día de hoy es un punto, que es verdad que mañana pueden ser de nuevo 4 puntos, pero vamos a ver qué pasa en esta liga, que como decíamos, pues es una liga de sorpresas, ¿no? Y pasan absolutamente de todo tipo de cosas, subidones, bajones, en fin. Seguimos hablando un poquito más del Real Madrid, y yo quería preguntaros por el tema de Trent, que a mí me ha sorprendido mucho lo que está pasando con Trent. Claro, tú hablas de Trent también en el día de hoy. ¿Qué te ha parecido la actuación? ¿Qué esperar de este jugador que llega como uno de los refuerzos de este verano? Que a veces con el pie que tiene te pone un pase a un centro maravilloso, pero que luego hoy, por ejemplo, en el gol de Borja Iglesias ha estado horrible, que no defiende, o sea... ¿qué decimos de Trent? Bueno, ya uno sabía por lo del Liverpool que Trent era mucho más en ofensiva que en defensa, ¿no? Pero yo creo que hoy ha quedado expuesto lo de Trent Alexander, porque no es que llega a la tarde a la jugada de Borja Iglesias, es que se lo queda mirando y lo deja patear a placer. ¿Y dónde estaba la falta? ¿Dónde estaba el tratar de buscar el balón? ¿Dónde está el quite? O sea, a mí me sorprende la pasividad de Trent Alexander, no digo yo técnicamente que no haya respondido, no, es que ni siquiera buscó el balón. La verdad que para mí me deja mucho que desear, porque además tampoco en ataque es un jugador que le está dando al Real Madrid lo que le vimos al Liverpool. Hubo un partido hace como 2 fechas atrás que sí, que desbordó muy bien, que hizo un centro y nos hizo acordar a aquel Trent Alexander-Arnold del Liverpool, pero fuera de eso muy poquito también. O sea, es muy poco también lo que te está dando en ofensiva como para justificar mantenerlo en el puesto de lateral derecho. Es un puesto que necesita el Real Madrid. Ahí no le voy a echar del todo la culpa a Florentino, porque uno esperaba más del jugador del Liverpool. También es verdad que cuando le preguntan a Arbeloa a qué juega el Real Madrid, y solamente dices a ganar, entonces, ¿para qué tú quieres a jugadores como Trent Alexander-Arnold? Es decir, si tú tienes un jugador con ese perfil, es porque tú sabes perfectamente lo que quieres. Y una de tus características debería ser, mira, desbordamos constantemente por el lado derecho, tengo un jugador que me regresa, pero tengo un volante interior que es capaz de cubrirme como Valverde. Pero si solamente el equipo piensa en ganar, entonces apague y vámonos. Rodra, por aquí te hacían una pregunta, te preguntaba Julio. Rodra, ¿dirías que Arnold está rindiendo igual, mejor o peor que Danilo, Odriozola o Lucas Vázquez? Sí, siempre nos ve, saludos. Y además sí, siempre mandando mensajes súper positivos, así que un abrazo enorme para él. A ver, yo creo que Arnold es otra categoría de jugador de los que él comenta, está a otro nivel. El tema, lo ha dicho Carolina, la palabra para mí clave es la pasividad en el juego de Trent. O sea, creo que eso no casa nada con lo que tiene que ser un defensa del Real Madrid, y más un lateral, que siempre se han caracterizado por ser jugadores de mucho nervio, de mucho colmillo, muy intensos, ¿no? Como Carvajal, que es un poco el ejemplo ahí en esa posición. Se sabía que con Trent no era eso, o sea, que traías a un perfil que era un perfil de pie, un perfil que te va a ayudar mucho a lanzar en ataque, te va a dar balón largo, te domina todas las superficies de su pie derecho y es una maravilla verle pasar. Pero una cosa es
que vale, que sí, que llega al Madrid y estamos avisados de que no va a ser ese jugador tan intenso, pero otra cosa es el mínimo exigible para un futbolista del Real Madrid. O sea, es que es una actitud y una pasividad que es anticompetitiva y para mí se traspasa un límite ahí. O sea, había momentos que la gente no se explicaba cómo Valverde jugaba más adelante y Trent era el que jugase más atrás, porque era una debilidad clarísima de los blancos y el Celta la aprovechaba, y ya no el Celta, sino todos los equipos cuando planifican un partido contra el Real Madrid saben que si Trent va a formar en ese lateral derecho, ahí el Madrid tiene una debilidad, porque no da el mínimo de intensidad exigible para un equipo como es el Real Madrid. Además, este Real Madrid en el que los errores ahora se ven más, porque es un equipo que está más entregado al caos, está entregado también a una mala dinámica, que todo parece que le sale mal, y entonces es que luces más los errores y luce más aún esa falta de colmillo y de intensidad que creo que en Trent se le tiene que exigir algo más, o si no, si él no puede dar más ahí, el mínimo, no puede jugar en esa posición, tendría que jugar en el centro del campo o jugar más adelantado, porque en esa posición tan sensible como es una plaza de un defensor, no puedes ir con un chico que sabes que no tiene el mínimo para encarar en duelos para cuando le llega al extremo contrario, que son siempre acciones de máxima intensidad en muy poco tiempo, saber que Trent no te lo va a dar, y es la sensación que ha dejado hoy y que lleva dejando en cada partido en tareas defensivas. Nos quedamos con ese pasotismo, Hernán. ¿Tú crees que Trent, o este Trent, ¿no? Mejor dicho, este que estamos viendo esta temporada en el Real Madrid, es jugador para este equipo? Para el nivel que está mostrando... dicho, porque el equipo tiene un nivel más o menos regulero esta temporada para este club, para el Real Madrid. Sí es un jugador del Madrid, pero con un técnico que lo sepa aprovechar, que lo sepa trabajar y que sepa potenciar las virtudes que tiene, que las vimos con Jürgen Klopp cuando dirigía al Liverpool, cuando arrancaban por la banda derecha, cuando llegaba a línea de fondo, cuando hacía las diagonales, cuando llegaba al gol, cuando metía un pase por derecha y aparecía Robertson por izquierda y terminaba marcando el gol. ¿Cuántas veces vimos los laterales del Liverpool, uno mandar el centro, otro terminaba definiendo, o él mismo terminaba definiendo? Es verdad, su virtud era más ofensiva que defensiva, porque el Liverpool defendía de otra manera, muy diferente a lo que defiende este Madrid. Entonces, desde ahí se terminaba explotando las virtudes de él. Era mucho más dinámico ese Liverpool, mucho más veloz, mucho más jugaba en velocidad, con mucho menos pausa en el medio, y él era clave fundamental. Entonces, condiciones mostró que tiene como futbolista. Ahora acá juega otra cosa, le gana mucho la espalda, no tiene buena cobertura de los volantes en el medio o de los defensas centrales. Yo, por ejemplo, quedó totalmente expuesto en el gol del Celta de Vigo, porque hasta lento es su reacción cuando el sueco, cuando Schwäber encara sobre esa banda izquierda. Se posiciona mal, deja que le gane la posición, no termina cerrando de manera correcta, y bueno, y deriva. Es el responsable para esa generación que después Borja Iglesias termina definiendo cuando aparece de atrás. Condiciones tiene, nivel tiene para jugar en este Real Madrid, pero hay que trabajarlo, posicionarlo mejor y rodearlo de mejor manera para poder potenciar sus virtudes. No lo ha hecho Xabi Alonso, mucho menos Arbeloa. Moy, le echamos un poco la culpa, entre comillas, a los técnicos que ha tenido Trent en el Madrid, o crees que al final el rendimiento es básicamente responsabilidad también del jugador, ¿no? Ese pasotismo que comentábamos, o esa lentitud, no sé, o esa falta de actitud. Yo es que creo que Alexander-Arnold fichó por el Madrid porque era un coste cero. O sea, pagó para que llegase antes de lo que tocaba para poder disputar el Mundial de Clubes, pero no era una operación millonaria para lo que es, o para lo que debería ser el Real Madrid. Es decir, el Madrid se aprovecha de una situación de mercado, lee bien un año antes de que el futbolista va a quedar libre, bueno, está atento, maniobra bien, pero yo creo que el Madrid... Pero era titular en el Liverpool. No, pero Moisés. Pero por eso te digo, o sea no venía de un equipo de la Premiership de Inglaterra. O sea, titular del Liverpool. Pero creo que acostumbrado el Madrid a jugar unos años, y lo digo con todo el respeto del mundo, con un animal competitivo como es Dani Carvajal, el perfil que se debería, digo yo, el perfil para buscar, pensando
en el relevo de Carvajal, que cuando ficha Alexander Arnold está lesionado, pues a lo mejor podría haber sido otro. Insisto, creo que el Madrid, como el resto de grandes clubes, mira mucho, evidentemente, la caja fuerte, y si se puede ahorrar pagar un traspaso multimillonario, pues eso que se lleva. Eso por un lado. Luego es verdad que más allá de Bellingham, el primer semestre de Bellingham en España, al futbolista británico le cuesta mucho adaptarse al fútbol español. Mucho. Es muy difícil. No se sabe por qué, pero es muy difícil que el futbolista inglés se acabe metiendo de pleno en el fútbol español. Uno de los que más destacó en su momento fue Laurie Cunningham, que tuvo desgraciadamente un accidente a principios de los años 80 y murió en un accidente de tráfico. Otro que lo hizo relativamente bien fue Gary Lineker en el Barça, pero luego los que han venido, ni Michael Owen, ni David Beckham, ni los que han pasado así en equipos de élite, no han demostrado la calidad o no han demostrado las formas que sí que hizo que les llamase la atención a los clubes españoles jugando en Inglaterra. Y en relación al gol, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero a mí me ha recordado como cuando tú vas a entrar en el metro o cuando vas a entrar en el tren o estás en la cola del supermercado que hay una señora mayor y te apartas para que pase la señora mayor, ¿no? Un gesto de educación. Pues Sí. me ha dado la sensación de que bueno. el futbolista del Celta corría en diagonal para poder llegar a la jugada y que Arnold, que arranca con ventaja en la carrera, Exacto, arranca con ventaja. acaba dejando pasar al futbolista del Celta, que luego asiste y viene el gol del empate. Pero ha sido tremendo, ¿eh? Ese símil está perfecto para entenderlo porque ha sido de verdad una cosa de locos. Apuntaban por aquí, muy flojo Trent, no juega nada sin pelota, dice Juan Soto. Más cositas de Trent que la gente comentaba por aquí. Y lo peor es que no hay solución, Anita. Trent es jugador para el Madrid. Lo peor es que Sí, no hay sí. una solución tangible, porque ha Claro. tratado de utilizar a A Valverde ver, no la hay, y exacto. Valverde no se siente bien por ahí y lo hace mejor un poco más adelante. Entonces, claro, desorganizas la casa para poner el mueble en la cocina. Y cuando tienes a Carvajal el otro día demostró que tampoco está para jugar. Entonces es un problema lo que tiene Arbeloa, tampoco es tan fácil. Totalmente. Bueno, hemos lanzado una encuesta y bueno, los resultados es que para la mayoría de la gente Trent Alexander-Arnold no dan la talla en el Madrid. Un 40%, para un 33% sí. Bueno, está un poquito reñida la cosa, pero bueno, vamos a dejar a Trent que tiene que descansar después Ahora, del partido de Ana, que tampoco Ana, haya hecho mucho, pero bueno. Muy mal tiene que estar Carvajal, Es que no ha jugado Ya nada. ha calentado una hora. Claro, le falta Es que ritmo también. Hablamos de Caso Carvajal. Hay Caso Carvajal, no lo hay, no está para jugar ni un minuto, o sea, Bueno. no sé. Roda, ¿tú tienes algo de información sobre el tema de Carvajal? Hombre, Nueva. el caso Carvajal, es que no hace falta decir mucho, o sea, es que él no está, pues si hablamos del nivel mínimo exigible de actitud de Trent, pues es que Carvajal no está al nivel mínimo exigible de físico. Claro. O sea, no está, o sea, se ha recuperado, pero ¿en qué condiciones se ha recuperado de la lesión? Cuando le ves correr hacia atrás a Carvajal, es Sufre. que no le da para poder ser lateral derecho, no ya del Real Madrid, sino parece que ya en la Liga Española. O sea, las acciones que tuvo en Albacete, las acciones que tuvo el otro día también en el partido de Liga contra el Getafe, es una lástima enorme, y a lo mejor con Sí. tiempo y, no sé, sumando unos poquitos minutos de cada partido, puede ir agarrando el tono, pero ahora mismo el diagnóstico es bastante preocupante porque Carvajal es el capitán y es un emblema y es un jugador que era decisivo, ¿eh? O sea, el Carvajal No, y a ver qué marca pasa con gol su en la futuro. última Champions que gana el Madrid, es el que marca el gol en el córner y firma una temporada increíble Carvajal ese año. O sea, es una pena y otra más en este historial de lesiones del Madrid en las últimas temporadas. Y luego lo que comentaba Moy de Trent, aquí el tema de ese fichaje. A mí mucha gente del departamento de scouting del Madrid me decían que ellos jamás lo hubieran fichado, que no es perfil Real Madrid.
pero es un superclase y pues se alinea con esa política del Real Madrid de poder fichar a grandes cracks a coste cero. Entonces, era una operación que era difícil resistirse a ella, decir que no, porque le ibas a fichar prácticamente gratis, eso sí, con un salario muy elevado, pero le quitas un titular al Liverpool y te lo traes aquí al Madrid además a coste cero. Pero analizándolo con los parámetros futbolísticos de lo que necesita el Madrid, por eso también todas las críticas que hay hacia el club, porque se están tomando decisiones sin reparar en el plan futbolístico. Y ahí Trent, pues sí, es una estrella más que traes al equipo, es un jugador con mucho nombre y con mucha calidad, pero lo que necesita el Real Madrid, un equipo además que deja tantos espacios atrás y que necesita defensas que corrijan también, pues dentro de ese plan futbolístico que necesitaba el Madrid, que los expertos en scouting decían, oye, este chico no nos cuadra, pues se imponen otras necesidades del club ya de las altas esferas, de la directiva, de Florentino, de su política de fichajes, y al final pues repercuten en partidos como hoy, que le cuesta un gol y que le está costando mucha debilidad defensiva el fichaje de Trent. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Trent, esa reacción, y sobre todo también qué pasa con el tema de Carvajal, que bueno, la verdad es que está siendo una temporada para el olvido para el capitán del Real Madrid.